Ok, hermanos, muy buenos días una vez más por su sintonía. Estamos el día de hoy dando inicio a la clase número 2. Les voy a pedir a todos ustedes que por un momento inclinemos nuestros rostros. Vamos a hacer una oración para poder iniciar esta clase. Señor Jesús, hoy ponemos delante de ti a cada alumno y a cada participante de esta clase. Tú los conoces por nombre, conoces sus cargas, sus familias, sus luchas, incluso sus cansancios y sus deseos de servirte con fidelidad. Padre, guárdalos en tu nombre, guárdalos del mal. No permitas que sus corazones se enfríen, que sus fuerzas se apaguen, ni que sus heridas los aparten de ti. Santifícalos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Dales hambre por tu presencia, amor por tu palabra y sensibilidad a tu espíritu. Forma en ellos un corazón humilde, limpio y obediente. Que aprendan a escuchar antes de hablar, a servir antes de dirigir y a amar antes de corregir. Señor, hazlos uno en ti. Une sus corazones en amor, respeto y gracia. Sana lo que está herido, fortalece lo que está débil, ilumina lo que esté confuso y levanta a todos aquellos que están cansados. Que cada uno permanezca en ti como el pámpano en la vid, que lleven fruto, que glorifiquen tu nombre, que su fe no dependa de sus fuerzas, sino de su gracia. Te los entregamos, Señor. Cúbrelos, guíalos y úsales para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El propósito de la lección. En esta lección el estudiante distinguirá entre una iglesia que se organiza para servir mejor y una iglesia que comienza a funcionar como empresa. La iglesia necesita orden, administración y planificación. Yo creo que todos nosotros vamos a estar de acuerdo que la iglesia necesita todo esto. Pero esas herramientas deben servir a su misión, no definir su identidad. Y ya lo voy a explicar. Deben ayudarla a cumplir lo que Dios le ha mandado, no decirle quién es ni para qué existe. La iglesia no vive para vender boletos de concierto, comida, bueno, todas esas cosas, ¿no? Competir, levantar una marca, ni medir su valor por números. Vive porque Dios la ha convocado en Cristo y bajo su palabra para adorar, formar discípulos, cuidar personas, servir al prójimo y anunciar el Evangelio. Esto es guiar a la iglesia bajo la autoridad de Dios. Por eso puede aprender de la organización sin dejarse gobernar por ella. La palabra de Dios la corrige, la dirige y la envía. Quiero de forma breve mostrarles a ustedes un mapa del avance del ensayo final. El ensayo final vence, creo que el 26 de julio. ¿Por dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo? Quiero que vean ustedes en esta gráfica la estructura, la número 3 que está aquí hacia la derecha, que se llama estructura del desarrollo. Esta estructura ya ustedes la tienen, ya se las he enviado y esta gráfica se la van a enviar por el grupo también. Y esta es la única estructura que va a ser válida en este ensayo. Usted no va a reinventarse, los estoy haciendo fácil. Pero quiero que noten ustedes acá que para todos aquellos que leyeron, escribieron y volvieron a leer mis correcciones, ya ustedes están preparados para escribir la primera parte de su escrito. ¿Qué es lo que necesita tener la primera parte de su escrito?
la comprensión inicial del liderazgo cristiano. Ese es el título de esa primera intervención en su escrito. ¿Cuáles son los subtítulos? Primero, tienen que desarrollar qué pensaba antes del curso. Ya lo hicieron. Segundo, ¿de dónde venían esas ideas? Ya lo hicieron. Tercero, ¿qué necesita revisar? Allí es donde usted va a comenzar a citar el material de Munguía. ¿Por qué? Porque ese fue el material que usted estudió. Ahora, usted ha terminado, ahora vamos a ir a la parte izquierda, semana 1. ¿Qué entendemos por liderazgo cristiano? Aporte a la sección 1. Aquí en esta sección 1, usted va a poner qué entendía antes por liderazgo, de dónde venían esas ideas, qué necesita revisar y corregir, cómo define hoy el liderazgo cristiano. Eso es lo que tiene que hacer en su primera parte. Y ahora, todo tiene su estrategia, ¿no? Les he dicho a ustedes, escriban 250 palabras. Si ustedes logran decirme todo lo que tenía que contestar en 250 palabras, eso constituye una página. Una página. Y van a escribir 12 páginas. Eso quiere decir que si usted aprende a escribir y a plasmar sus ideas en 250 palabras solamente, usted va a decir en concreto la esencia del pensamiento. Entonces usted lo que tiene que hacer ahora es tomar su escrito, tomar mis correcciones y comenzar a escribir. Ya no tiene que reinventar nada, ya usted lo tiene todo ahí y lo único que tiene que hacer es escribirlo en 250 palabras. La primera sección, eso es todo lo que necesita, 250 palabras. Fácil. Pan comido para todos ustedes, doctores de esta clase. Pan comido. Entonces, hermanos, allí yo no creo que ya necesiten usar AI. Ahí ya no, ya ustedes ya tienen todo bien escrito, bien hecho. Si usted está haciendo su trabajo como debe de hacerlo y está leyendo y está llenándose de este conocimiento que va a llevar a la práctica, entonces no va a tener ningún problema. El día de hoy, la semana 2, es liderazgo, gestión y organización en la iglesia. Aporta a la parte 2. ¿Ok? En la parte 2, usted tiene que contestar, y estos son sus subtítulos. El título, el encabezado de esa sección es liderazgo en el contexto local. Ya terminó la parte 1, ahora la parte 2. Liderazgo en el contexto local. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo funciona el liderazgo en su iglesia o ministerio? Gestión, manejar, liderazgo, organización, qué tensiones existen entre iglesia y modelo empresarial. Pero los puntos ya los tiene allá. Eso es lo que le quiero decir. Que ya tiene todos los pasos, ya tiene cómo lo va a hacer, porque si usted hace este trabajo, ya los demás trabajos no van a ser ningún problema. Ya tiene usted la idea de cómo es que tiene que citar, cómo tiene que escribir, qué es lo que se le está preguntando. Usted está contestando esas preguntas extras que yo le di, entonces no hay ningún problema. Porque ya tiene ese conocimiento y ahora ese conocimiento lo tiene que convertir en algo práctico dentro de su iglesia. Esa es la idea. Ok. Vamos a hacer un resumen de la lección pasada. La fórmula de liderazgo es influencia. Reconoce una realidad humana. Toda persona influye. Eso es lo que quiere decir. Ahora, nosotros en los libros se nos ha vendido como que el liderazgo fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, todo es influencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia? Comenzamos a ser personas de influencia y no nos damos cuenta que muchas veces esa influencia no es influencia, sino que es control. Es un deseo de controlar todo lo que está ocurriendo y nos caracterizamos como personas de influencia. Entonces, la fórmula de liderazgo es influencia. Munguía dice que es una realidad humana, es una habilidad humana ser influyente. ¿Por qué? Porque toda persona es influyente. Un papá, un policía, una persona, cualquier persona, todas las personas tenemos de una u otra manera una manera de ser influyentes. Fuera de la iglesia, en la empresa, la política o la organización social, la influencia puede ser una categoría rectora. ¿Por qué?
porque mide algo: la capacidad de movilizar personas, producir resultados y generar impacto. Entonces, dentro de una empresa, una persona que tiene influencia hace eso: moviliza personas, produce resultados y genera impacto. Cada vez que esa persona va a hablar, todo el mundo lo escucha. ¿Por qué? Porque está cumpliendo sus metas, está cumpliendo los objetivos, y por esa razón es influyente. En otras palabras, que la influencia mide estas características humanas. Pero en la iglesia no puede la influencia definir el ministerio. Cuando la influencia se vuelve de criterio rector, el ministerio corre el riesgo de medirse, observen, por impacto y visibilidad más que por vocación y fidelidad. Por eso su traslado al ámbito pastoral exige discernimiento teológico. Munguía 1, 3 y 4. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros también la influencia la usamos dentro de la iglesia y comenzamos a usarla para medir. Y comenzamos a medir el impacto que nuestra iglesia tiene. Allí es donde yo les decía que cada vez que yo me reúno con los pastores, todo el mundo comienza a preguntar: ¿cuántos tienes tú? Ah, tengo 40, y el otro dice 50, y el otro dice 60, y el otro dice 80, y el otro dice 100. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda preocupado por el impacto que tiene su iglesia. Y en muchas ocasiones no llegamos ni a 25, pero queremos medir, queremos que todo el mundo nos mida por nuestro impacto y nuestra visibilidad. Estamos en todas partes, queremos tener muchos templos, queremos abarcar todo el territorio. Entonces allí es donde comienza a ocurrir el gran problema de la influencia. El ministerio no comienza con el líder, hermanos. El ministerio no comienza con el líder. Y en algunas culturas, en algunas iglesias, todo tiene que ver con el líder. Pero el ministerio no comienza con el líder que influye, sino que el ministerio, amados, y les voy a decir un secreto aquí que a lo mejor ustedes no sabían: el ministerio comienza con Dios que habla. La iglesia sirve, el ministro obedece y la escritura media la proclamación. Por tanto, el pastor no se define primero como agente de influencia, sino como testigo llamado a servir a la palabra. Munguía 12. Puede ser influencia, pero la influencia no lo define. El ministerio cristiano se define por fidelidad a Cristo, servicio a la palabra, formación de discípulos y cuidado del rebaño. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando aquellas personas le comenzaron a decir al Señor: Señor, en tu nombre echamos demonios, enseñamos y en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro? Y el Señor les dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no es lo que nosotros hacemos a través de nuestra influencia, sino lo que hacemos a través de nuestra fidelidad a Dios, porque Él es el dueño de la iglesia, el rey de la iglesia, el líder de la iglesia. Nosotros simplemente somos sus ayudantes. Ok, esta es ¿cómo se llama? El resumen de la semana pasada. Antes de explicar la lección 2, quiero felicitar a 3 hermanos que hicieron un excelente trabajo en sus escritos. Nuestro hermano Rodolfo. Nuestro hermano Rodolfo escribió 600 y pico palabras y le iba a jalar las orejas, pero me gustó lo que escribió. Yo no sé cuál es la profesión de nuestro hermano Rodolfo, pero nuestro hermano Rodolfo explicó desde una experiencia administrativa, lo explicó muy bien. Me gustó y se sacó un 10, a pesar de que tiene algunas cositas ahí que se pueden corregir, pero me gustó bastante. Se vio que le puso mucho corazón. También nuestro hermano Ali hizo un buen trabajo. Wow, dije yo, muy orgulloso ahí del doctor Ali. Excelente trabajo. Rápidamente, yo lo primero que busco en un escrito es: si la pregunta
dice, ¿qué puede aprender la iglesia de liderazgo? La primera frase en ese escrito dice, la iglesia aprende esto. Es una respuesta directa. Eso es lo que ando buscando. Todas estas tareas traen una pregunta. Y lo primero que busco es que usted me diga, la iglesia esto o esto aquello, que responda directamente y luego desarrolle todo su escrito. Ahora, si no lo quiere hacer así, entonces usted comienza como usted quiere, bla, 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 esto y lo otro, y antes de terminar, dice, en conclusión, la iglesia aprende esto, esto, esto y esto. Entonces lo pone al principio o lo pone al final. Pero me contesta la pregunta. Algunos de ustedes se van por aquí, se van por allá. Yo digo, bueno, contestó y soy misericordioso porque digo, bueno, busco la respuesta y de qué manera ustedes lo están haciendo. Pero es bien sencillo, hermano. Cuando alguien les pregunta a ustedes, ¿cómo se llama? Ustedes dicen, bueno, depende de lo que usted quiera decir con cómo se llama. Si me lo está preguntando de esta manera o de aquella. No, simplemente cómo se llama. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Contestamos a esa pregunta directamente. Me llamo Felipe Munguía. Eso es lo mismo aquí. La pregunta, la respuesta tiene que ser directa. Entonces, en la lección 2, el tema es liderazgo, gestión y organización en la iglesia. La pregunta de discusión el día de hoy, ¿qué puede aprender la iglesia de liderazgo organizacional sin convertirse en una empresa? El material fue John P. Carter y hay 6 preguntas. Todas estas preguntas deben ser contestadas para que usted tenga suficiente material para poder hacer un buen trabajo en esta sección. Ustedes ven ahí en la viñeta, dice que esta lección de hoy aporta para el escrito final. Dice, esta lección contribuye a la sección El liderazgo en el contexto local. Véase la explicación completa en la página 6 del sílabo. Entonces, permítame. Bueno, ustedes me avisan ahí, quiero tomarme unos... Ya está aquí. Ok, unos 35 minutos para luego comenzar a discutir este tema. Entonces, todas esas preguntas tienen que contestarse, están bien fáciles. Allí está el número de página donde está la información. No es cuestión de que usted tiene que ir a buscar y quebrarse la cabeza. No, solo tiene que leer esas páginas. Pan comido para todos ustedes, mis doctores. Ok, comencemos la clase. Lo primero que quiero decirles a ustedes, hermanos, es que cuando nosotros le entregamos a usted un material para leer, lo primero que usted tiene que hacer es averiguar desde qué contexto está escribiendo el autor del libro. El contexto. O sea, cuáles son su mentalidad. Porque de esa manera usted va a encontrar y entender el lenguaje que la persona está usando. Quiero decirles a ustedes que John Carter, aunque es cristiano, aunque es protestante, él en su libro, especialmente en este artículo, no está desarrollando una tesis teológica. Él no está hablando desde lo religioso, él no está hablando desde la iglesia, él no está hablando de lo espiritual, está hablando desde el liderazgo empresarial y organizacional. Entonces el lenguaje que él emplea aquí no puede ser confundido con un lenguaje cristiano. No puede ser, no puede equivocarse usted con que interpretar lo que él está diciendo y aplicarlo de una sola vez a la iglesia como que él estuviera hablando a un pastor. No, él está hablando a gerentes, ejecutivos, consultores, equipos de directivos de empresa, organizaciones en proceso de cambio. Y entonces su enfoque es el cambio, es el liderazgo y la gestión. Eso es todo. Pero quiero mostrarles algo a ustedes y les voy a leer el primer párrafo del artículo de Carter. Él dice, observe, y aquí uno puede equivocarse, ¿no? El liderazgo
es diferente. Ya ustedes dominan la palabra liderazgo, lo explicamos la semana pasada, hablamos del sustantivo, que significa esto y lo otro. Ok, el liderazgo es diferente de la dirección, pero no por las razones que generalmente se suponen. Ahora observe, él dice, el liderazgo no es místico ni misterioso. Automáticamente cuando nosotros leemos eso creemos que está hablando de cuestiones espirituales. Y le voy a mostrar que no está hablando de cuestiones espirituales. Dice, no tiene nada que ver con tener carisma. Es una palabra, carisma es una palabra bíblica, quiere decir gracia. U otras exóticas cualidades, y aquí está la clave, personales. Entonces, al ver que él usa la palabra cualidades personales, nos venimos a dar cuenta de que él está hablando de la personalidad. Él está diciendo que un líder no es aquel que tiene una gran personalidad. No está hablando de dones, no está hablando de unción, está hablando de personalidad. O sea, cualquier persona puede ser un líder si se le da el entrenamiento adecuado. Esa es la introducción de él, es lo que él está tratando de comunicar al comenzar este artículo. Dice, no es privilegio de unos pocos escogidos, ni es necesariamente mejor que la dirección o un sustituto de ella. Y continúa, más bien el liderazgo y la dirección son dos sistemas de actuación distintos y complementarios. Cada uno cumple una función distinta y realiza unas actividades peculiares. Ambos son necesarios para tener, subraya la palabra, éxito. En el momento que usted ve esa palabra éxito, se está hablando de una empresa. En la iglesia, si nosotros nos moviéramos por éxito, entonces Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, porque morir en la cruz del Calvario como un asesino, como un prisionero, como una persona baja de la sociedad, entonces es un gran fracaso. Si nosotros vemos la iglesia en términos de éxito, entonces Pablo fracasó muchas veces, lo apedrearon, lo metieron a la cárcel, hablaron de él, esto y lo otro. Entonces, no fueron gente de éxito. No, en la iglesia no se trabaja con éxito. Por eso cuando cada vez que una persona me dice éxito, yo entiendo lo que me están tratando de decir, que me vaya bien, eso es lo que me está diciendo, ¿no? Pero en la iglesia las cosas van bien o van mal. En este ministerio nosotros tenemos un lema, trabajamos con lo que tenemos. Mire, se va la luz, se va la internet, se va esto, entonces seríamos un ministerio fracasado. En algunos de ustedes, hermanos, porque no crecen, porque la gente no se queda, ustedes comienzan a verse como gente fracasada en el ministerio, porque otras iglesias crecen, pero la suya no. En el ministerio no se trabaja en base a éxito, en la empresa sí. En la empresa, si usted no tiene éxito, no come. La empresa se cierra. La empresa termina. ¿Por qué? Porque en la empresa se necesita mucho éxito. Entonces, hermanos, la idea central aquí para el curso es que Carter distingue por primera vez, y él no fue el primero en detectar esto, que la gestión y el liderazgo funcionan de diferente manera, necesitan ser separadas para poder entender cuál es el trabajo y la labor que el empresario tiene que hacer. La gestión maneja la complejidad, dice Carter, y el liderazgo maneja el cambio. Y estos principios, como lo hemos dicho, hermanos, son importantes, pero no necesariamente tienen que ser trasladados a la iglesia automáticamente. Tienen que ser discernidos. Tienen que entenderse el lenguaje empresarial para que usted no simplemente agarre estos conceptos y los traspase a la iglesia, y de ahí en adelante usted va a decir, no, en la iglesia la gestión maneja la complejidad y el liderazgo maneja el cambio. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque podemos aprender de esta disciplina, todo lo que vamos a traer a la iglesia tenemos que discernirlo, porque si no lo discernimos, entonces estamos cometiendo un pecado que
usualmente se hace, está en la Biblia, ¿no? Mezclamos los conceptos. O sea, cometemos sincretismo. Y el problema del sincretismo, hermano, es que, por ejemplo, sincretismo, vamos a decir que hay un conservador político y hay un liberal político y quieren vencer a un tercer enemigo, entonces ellos se unen para poder vencer a ese tercer enemigo, y en el proceso que ellos se unen, cometen esa mezcla, y de esa mezcla sale una segunda mezcla en donde la persona ni es totalmente conservador, ni es completamente liberal, y se genera una nueva forma de político. Entonces, cuando nosotros traemos ideas de otros contextos y los introducimos a la iglesia sin discernir, entonces lo que tenemos, o lo que estamos formando en muchas ocasiones, es una empresa. Mire, piense por un momento. Usted se preocupa por los números que llegan a su iglesia el domingo en la mañana, si la semana pasada vinieron, vamos a decir, 30, pero esta semana llegaron 10. ¿Cómo le comienza a palpitar el corazón? ¿Por qué? Porque usted está midiendo su congregación, su obra, a través de los números, como lo hace una empresa, como lo hace un negocio. Un negocio tiene que medir cuánto ganaron, cuánta gente compró, cuánta gente está llegando, cuánta gente no está llegando, porque constantemente un negocio tiene que estar midiendo los cambios, pero más los cambios numéricos, porque en una empresa se abre, un negocio se abre con el fin de ganar, de tener ganancias, no de tener pérdidas. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Quiero hacerles una pregunta a ustedes, piénsenla, es retórica. ¿Cuál es el problema? Yo diría los dos problemas más grandes que tiene la iglesia en este momento. El primero es la teología. Nosotros en la iglesia hemos adoptado tantas cosas que no pertenecen a la categoría espiritual, ministerial, y las hemos introducido a la iglesia, que está cambiando el carácter y la identidad de la iglesia. La teología que ha sido introducida, no solamente a través de las enseñanzas, sino que a través de la adoración, a través de todas esas partes importantes dentro de la iglesia, ha cambiado porque nosotros la hemos traído. No se introdujo sola. Nosotros la hemos traído a la iglesia y nosotros somos los responsables de lo que entra en la iglesia y lo que los hermanos están escuchando. La semana pasada, ¿se acuerdan que teníamos un video donde hay un pastor? Dice, la iglesia ha sido llamada a ser influencia. Esa es una enseñanza teológica, ¿ok?, que ha sido adoptada del ámbito empresarial. Eso no viene de la iglesia. Pero ha sido introducido a la iglesia. Y ha sido introducido por nosotros. Porque nos fascinamos. Porque leemos libros, no los analizamos, no sabemos de dónde vienen, solamente los vemos y todo el mundo lo alaba y dice, ese es un buen escritor, pero no entendemos de que ese escritor está escribiendo desde un contexto. Ahora, en este sentido, yo creo y quiero agradecerle a John P. Carter, porque como empresario yo he leído sus libros, he leído su material, y como empresa es lo máximo. Él es un profesor bastante distinguido de una de las mejores, si no de la mejor escuela de negocios, que se llama Harvard Business School. Es una de las mejores. Él ya está retirado, pero sigue escribiendo libros, sigue dando conferencias, y es interesante. Si usted va a sus empresas, a sus reuniones como una empresa, usted va a aprender mucho, bastante, pero tenga cuidado. No crea que al ir a una reunión de John Carter usted inmediatamente puede transferir todo a la iglesia, porque si no lo discierne,
entonces va a tener gran problema. Entonces el segundo problema de la iglesia, hermano, es que la iglesia de hoy por alguna razón ha dejado de discernir. La palabra discernir es un concepto espiritual, es un concepto que Dios con su Espíritu Santo nos deja ver lo que otros no ven y que de cierta manera le va a hacer daño a la iglesia. Entonces mi pregunta es, ¿será porque hemos dejado de ser espirituales y nos hemos convertido en personas místicas? Y eso es lo que nosotros entendemos como espiritualidad. Una persona que es espiritual, primero, antes que nada, tiene a Cristo en el centro, no solamente de su vida, sino que pone a Cristo en el centro de su ministerio. Y número dos, hermanos, una persona espiritual no solamente ama la palabra, sino que la lee, la respeta y la interpreta con Cristo en el centro, porque Cristo es la fuente de toda teología para la iglesia cristiana. Entonces, esos dos problemas, hermanos, yo los veo dentro de la iglesia y constantemente me rasco la cabeza. Yo lo veo en la academia, lo veo en los libros, lo veo en la iglesia, lo veo en los líderes, bien preocupados. ¿Por qué? Por convertir sus congregaciones en empresas que producen como produciría un negocio. Ok, entonces aquí Keilita hace la pregunta de reflexión, dice Keilita. ¿Por qué estudiar la iglesia desde lo empresarial? Si no es empresa, ni es negocio, sino que es una comunidad espiritual bajo la cobertura ministerial. Ok, ¿por qué es necesario? Ustedes no lo han notado, cada vez que nosotros estudiamos la iglesia, siempre vamos a estudiar conceptos empresariales, siempre, por lo general siempre se va a estudiar eso. Bueno, porque, hermanos, aquí en los Estados Unidos, un pastor tiene una profesión. Todos los que están dentro de la iglesia tienen una profesión. En la mayoría de los casos, los pastores acá tienen ¿cómo se llama? Una maestría, un doctorado, tienen estudios teológicos. Y como han ido al colegio, han ido a la escuela superior, entonces tienen un diploma, un título. Entonces esos títulos son profesionales. Yo me gradué hace 2 años con una maestría y ese es un título profesional. Es un título profesional. Nosotros lo vemos como un título espiritual, pero es profesional, es de una universidad. Tengo yo capacidades para hacer ciertas cosas profesionales, entonces de esa manera es como se ve. Entonces, hermano, aquí en los Estados Unidos es necesario estudiar la iglesia desde lo empresarial y organizacional, no porque la iglesia sea una empresa o negocio, sino porque muchas de sus prácticas actuales ya usan categorías tomadas de ese mundo: liderazgo, visión, estrategia, planificación, administración, equipos, crecimiento, resultados y evaluación. Todo eso se maneja dentro de la iglesia. Entonces el problema no está en usar esas herramientas, sino en permitir que ellas definan la identidad de la iglesia. En el artículo de Munguía, él advierte que el liderazgo contemporáneo entró al discurso eclesial desde un horizonte cultural y funcional distinto del vocabulario bíblico del ministerio. Por eso su uso dentro de la iglesia exige discernimiento teológico. Todas esas cosas que ustedes mencionaron que la iglesia puede aprender son ciertas. Yo leí todos sus escritos. Sin embargo, tiene que ser con discernimiento. Hay muchas cosas que no le convienen a la iglesia. De hecho, hay otro punto bastante interesante que se lo voy a dar en este momento. En Estados Unidos, hermano, esta relación se ve con más claridad porque muchas iglesias funcionan también como entidades legales. Se lo voy a poner acá, hermanos. Aquí en los Estados Unidos, todas las empresas
tienen dos cosas, dos factores importantes. Se convierten en empresa porque tienen un negocio. Es decir, que la empresa es lo que maneja toda la complejidad. Es lo que ordena la operación, los procesos y las responsabilidades. Administra cuentas personales, activos y cumplimientos legales. Mantiene el negocio funcionando con estabilidad. Esta es la gestión, esas cuestiones que son demasiado complejas. Pero por otro lado también tienen liderazgo. Aquellos que son líderes definen el rumbo del negocio. Rompen el mercado. Responden al mercado. Aquí la mayoría de las empresas estamos basando nuestro negocio en el mercado de Wall Street, en las inversiones, y las inversiones suben, bajan. Entonces las empresas tienen que tener personas que estén constantemente monitoreando esas cuestiones, porque así es como ellos ganan y cómo pierden. Si el mercado está hacia abajo, entonces tienen que hacer ciertos cambios en sus empresas para poder tener ganancias. Si sube, comienzan a invertir, y así sucesivamente. Es una empresa y está dividida entre gestión y está dividida entre liderazgo. Ahora, una empresa, las categorías de liderazgo son ejecutivos, estratégicos, operativos, comercial, financiero, liderazgo de cambio. En fin, el fin principal de una empresa es sostener y crecer el negocio, porque entre más crece, más gana. Ahora observe, pero aquí en los Estados Unidos, todas las iglesias, o vamos a decir casi todas, porque me imagino que hay algunas que no, tienen que también ser empresas. A excepción de que una empresa o una identidad exenta no lucrativa, aquí se le llama la 501c3, que es una corporación o una empresa que tiene que darle cuentas al gobierno. ¿Por qué? Porque una de las razones por las que aquí se establece una empresa es porque hay recursos que entran, hay donaciones, hay diezmos, hay ofrendas, hay dinero, y entonces el gobierno quiere saber cuánto usted recibió y de cuánto impuesto usted va a ser exento. Entonces usted tiene que estar registrado con el gobierno. Ahora, quiero que vean esta parte en el número 1 y en el número 2. Comienza con una corporación o oficina, la empresa lucrativa. Luego, la empresa lucrativa tiene que tener un negocio. Este negocio es el que le da las entradas. Este negocio se encarga de atraer clientes que consuman. Y esos clientes producen ingresos, y esos ingresos tienen que ser administrados por la gestión. En cambio, en la entidad exenta puede haber una oficina administrativa, un grupo, una directiva. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos hacen una obra social o ministerial, en este caso una iglesia. Hay aquí muchas organizaciones de educación, de salud, y todas ellas son exentas. ¿Por qué? Porque trabajan bajo donaciones, bajo dinero que otros les dan. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Dan ayuda comunitaria. Es allí cuando nosotros aquí muchas veces damos cajas de comida a la comunidad, traemos doctores para que ayuden con los enfermos y así sucesivamente. ¿De qué depende una identidad no lucrativa? De donaciones y de otros recursos que comparten los hermanos y los inversionistas. Y como hay donaciones y hay recursos, tiene que haber alguien que los administre. Entonces, vamos a decir, en el caso de una iglesia, por lo general, el pastor se encarga de la predicación, se encarga del discipulado, más cuando son chiquitos, ¿no? Y la esposa es la que cuenta la ofrenda. O en algunos casos no la esposa, sino que es a alguien que han decidido tener como tesorero dentro de la iglesia. Esta es una obra que, por ejemplo, el hermano Ali está muy acostumbrado a hacer, todo lo que tiene que ver con las finanzas dentro de una iglesia. Entonces, tiene que haber gestión con cuestiones complejas.
Y aquí nosotros aprendemos, hermanos, que dentro de una iglesia el pastor no lo hace todo. Una de las cosas que Carter nos está diciendo, de que si hay una división entre lo que es liderazgo y gestión, dentro de una iglesia tiene que haber un equipo de gestión y tiene que haber un equipo de líderes. El pastor no está involucrado en todo, y dispénsenme que se lo diga, pero en muchos casos el pastor quiere tener control de todo y no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que está haciendo y no deja que otros trabajen. Entonces el pastor tiene que delegarle a aquellos que tienen más conocimiento de la administración y él encargarse a lo que tiene que ver con lo espiritual. ¿Se acuerdan de las viudas? Aquellas que estaban peleando, las griegas con las hebreas, que no les daban de comer como ellas necesitaban hacerlo. Los discípulos que eran espirituales dijeron, no, nosotros no podemos hacer esto. Ustedes busquen a personas que están llenos del Espíritu Santo para que hagan esta obra y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. Allí hay un buen ejemplo para que nosotros veamos que dentro de la iglesia hay cuestiones, hay cosas que nosotros podemos aprender de una empresa lucrativa en donde nosotros podemos dividir en lo que es la complejidad de la iglesia y lo que tiene que ver con el liderazgo, con mostrar la visión. Ustedes observen dentro de la entidad exenta, la gestión ordena la administración, los programas y las responsabilidades. ¿Por qué usted, pastor, se está metiendo en la escuela de vacaciones? Déjeselo a aquellas que saben trabajar con niños, que saben lo que tiene que hacerse. Usted simplemente delegue. ¿Me explico? Administración de donaciones, ofrendas, presupuesto y transparencia. Hermano, esto de transparencia es muy importante. Las ofrendas, la bolsita de las ofrendas tiene que irse a ser contada por lo menos por 2 o 3 personas cada vez para que se dé transparencia. Cuánto se recibió, se escribe en un libro para que luego se le dé un reporte a la iglesia. Esto es lo que hemos recibido, esta es la manera como lo hemos usado. Esas son prácticas importantes, importantísimas, ¿ok? Porque cuando usted comienza a esconderle a la gente cómo es que se usa el dinero, la gente se apaga y ya no quieren dar porque creen que usted se lo está robando. Si usted se compró una camisita, el pastor se le está comprando una camisita. Pero esas son las cuestiones que nosotros tenemos la culpa por no hacer las cosas de manera transparente. Y la gestión mantiene la obra funcionando con orden y responsabilidad. En cambio, el liderazgo define el rumbo de la misión, discierne necesidades y responde a los cambios del contexto social donde usted está viviendo, comunica a propósito, formas, equipos y moviliza el servicio. ¿Cuántas iglesias cerraron y nunca pudieron abrir cuando ocurrió lo de COVID? Porque no supieron administrar, no supieron qué hacer, simplemente cerraron y todas las ovejas quedaron esparcidas sin saber a dónde iban ni qué hacer y miraban para todos lados y no había nada. Categorías de liderazgo dentro de una empresa exenta o una iglesia. Hay liderazgo de misión, personas que Dios llama a personas que están interesados por los perdidos y se encargan de las misiones. Por el servicio comunitario, por el servicio administrativo, por el ministerio de los voluntarios. Hay mucha gente que quiere servir. Sí, no, pero hermano, pero es que se no puede servir porque es pecador. Todos somos pecadores. Pero si a esa persona no se le comienza a mostrar el valor de servir a Dios, no se le da discipulado, no se le atrae, no se le ama, no se le abraza, ¿cómo va a cambiar? Nosotros creemos que todo ocurre de la noche a la mañana. Y creemos que solamente los elites, los élites, pueden servir, los que están súper ungidos. Y hermanos, muchas veces esas personas son las que más pecados tienen. Categorías de liderazgo de programas, como acabo de mencionar, la escuela de vacaciones de niños, de desarrollo y de recursos, necesidades. Aquí en nuestra iglesia nosotros tenemos algo que se llama un pantry, tenemos una bodega donde le decimos constantemente a la iglesia, ¿por qué no traen cuando vayan al supermercado, compren una bolsa de arroz extra y tráigala, compre ¿cómo se llama? Botellita de aceite, de esto y de lo otro, porque aquí hay necesidad, y por favor dónela y llenamos el pantry, y cuando hay necesidades le damos
a la viuda, a aquella hermana que quizás no está casada, está pasando por tremendos problemas, o a aquel hermano que está enfermo y no puede proveer. La iglesia provee, pero todo eso se hace a través de una buena organización, una buena gestión. Liderazgo de cambio, el liderazgo de cambio. ¿Por qué se está yendo la gente? Hay cambios en la iglesia. ¿Por qué razón se está yendo la gente? Bueno, porque allá en la esquina abrieron otro templo donde hacen milagros, hablan en lenguas, saltan, brincan y hacen un montón de cosas que aquí no hacemos. ¡Oh, Dios mío! Entonces hay que comenzar a brincar nosotros también para que la gente no se vaya. ¿Cómo analizar esos cambios? A través del discernimiento. A través del discernimiento. Entonces, usted, en lugar de desmoralizarse, usted está agarrado de la mano y el Señor es quien le ayuda. El fin principal de esta es servir una misión sin distribuir ganancias. Aquí, en este lado, no hay ganancias. Del otro lado, sí hay ganancias. Y por eso es que el liderazgo empresarial de una empresa lucrativa es totalmente diferente, agresivo, y tiene un lenguaje totalmente diferente, mientras que en la iglesia es totalmente también diferente. Si usted viene y agarra el modelo de una empresa lucrativa y lo instala dentro de su iglesia, usted deja de ser iglesia y comienza a ser una empresa que vende los productos de la fe. Y ese es el gran problema que tenemos en este momento. Entonces, hermanos, aquí no quiero decirles a ustedes de una sola vez qué es lo que la iglesia aprende de la empresa, porque quiero que ustedes me digan a mí y yo luego les voy a dar lo que yo encontré. La pregunta de discusión es la siguiente: ¿qué puede aprender la iglesia de liderazgo organizacional sin asumir la lógica de una empresa o de un negocio? Quiero que recuerden a ustedes, hermanos, que dentro de nuestro contexto de los Estados Unidos, una empresa es la que administra, pero esa empresa tiene un negocio. Por lo general, tiene un negocio. En la iglesia, aquí en los Estados Unidos, la iglesia es una empresa, pero no es un negocio. Es una misión. En Venezuela, las cosas son totalmente diferentes. La mayoría de las iglesias no están registradas con el gobierno, la mayoría, sino que son parte de un concilio, un ministerio más grande, en lo que ustedes le llaman la cobertura de otra iglesia. Al principio del año, ustedes recogen una ofrenda y se la envían al líder de esta organización, y esa es la manera como ustedes continúan siendo ministerio sin, creo yo, violar las leyes, los requisitos del gobierno de sus respectivos países. Entonces, la estructura de los líderes dentro de Venezuela es es totalmente distinto al de aquí de los Estados Unidos. Y esto es muy importante lo que les voy a decir a ustedes, hermano. Nosotros aquí estamos bajo un modelo económico que se conoce como el capitalismo. En el capitalismo hay muchos más recursos porque hay inversionistas, porque hay competencia. Aquí los negocios están compitiendo el mejor contra el mejor y están tratando de acaparar, vamos a decir, de adquirir la fuerza de consumo de todos los seres humanos que caminan alrededor de esa empresa. Entonces aquí se usa mucho el capitalismo. Pero en otros países, como en Venezuela, el sistema económico no es el capitalismo, es otro. Entonces, las iglesias aquí en los Estados Unidos funcionan como una empresa porque hay muchos recursos. En Venezuela, las iglesias no deberían de funcionar como se funciona en el capitalismo, sino que deberían de tener el discernimiento para saber cómo salir adelante, especialmente en una sociedad donde no hay muchos recursos. ¿Cómo es que sobrevive una iglesia en un lugar donde no hay muchos recursos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo es que sobreviven? ¿Saben cómo es que sobreviven? Dependiendo de Dios. A través de toda la historia, hermanos, la iglesia que ha sobrevivido, y mire que hemos sobrevivido más de 2000 años,
Esa iglesia siempre ha dependido de Dios. La iglesia no se ha construido a través de los millonarios ni a través de los ricos, sino que a través de los pobres. ¿Se acuerdan de aquella viejita que pasó al templo y el Señor la estaba viendo y ella vino y puso una monedita? Y el Señor Jesucristo dio una lección y dijo, esa mujer dio más que todos ustedes. Y allí pasó el sacerdote, el levita, toda esa gente que tenían dinero porque trabajaban en el templo. En aquel entonces trabajar en el templo era ser rico. ¿Por qué? Porque allí es donde venía todos los recursos del pueblo. Entonces el Señor Jesucristo dice, esa mujer dio más que todos ustedes. ¿Por qué razón? Porque ella dio no de lo que le sobraba, sino de lo que le hacía falta. Ella dio su sustento. Con ese dinero iba a comprar de comer y ella dio su sustento. La iglesia no se mantiene del dinero, se mantiene de la gracia de Dios y de su amor por todos nosotros. Entonces, hermano, vamos a tomar un break y un receso. Y esto es lo que tiene que hacer usted, hermano. Ahora usted lo va a hacer oral. Lo escribió, ahora lo tiene que hacer oral. Responder directamente a la pregunta. Le estoy dando la oportunidad. ¿Qué puede aprender la iglesia? ¿Qué es lo que aprende? Usted dígame, esto es lo que aprende. Y luego me va a citar a Carter. ¿Qué dice Carter? Y luego va a aplicar esa reflexión y va a corregir lo que la lectura, lo que su escrito dice al respecto. Así que vamos a regresar en un momentito, hermanos, 10 minutos, y vamos a comenzar con esta pregunta, ¿ok? Ok. Bueno, pues cuando puedan poner la pantalla nuevamente, vamos a dar inicio a la discusión de la clase. Y vamos a comenzar en esta ocasión por manantial. La pregunta es, ¿qué puede aprender la iglesia de liderazgo organizacional sin asumir la lógica de una empresa o de un negocio? Hermano Felipe, Dios le bendiga. Rodolfo Rodríguez por acá. Sí, ¿cómo está, hermano Rodolfo? Dios le bendiga. Dios Amén, le bendiga gracias. a todos. Bueno, hermano, desde mi punto de vista, ¿qué aprende la iglesia del ámbito empresarial en cuanto a su organización y su liderazgo? Muchas cosas, muchas cosas. Realmente, si vamos al concepto de empresa, es una institución, una organización donde se generan bienes y servicios y hay una serie de personas que organizan, están organizados en estructuras para cumplir pues, con los objetivos. Asimismo, la iglesia debe verlo con discernimiento igual, pero sí, la iglesia es una institución igual y sería una bendición que tuviera una estructura también, una organización. Visto desde el punto de vista espiritual, con personas idóneas que cumplan la labor. Y sí, debe tener la organización, debe tener liderazgo, porque eso es lo que permite que el trabajo se haga de forma adecuada. Obviamente, tienen que ser personas convertidas a Cristo, en primer lugar, con un buen testimonio, con frutos del carácter de Cristo, porque se trata de algo espiritual, no se trata de una empresa para un beneficio económico, pero sí se puede ver como una empresa, porque ¿cuál es el servicio que nosotros damos? Nosotros damos servicio a la comunidad, a las almas. La iglesia es una empresa social, de bienestar social, porque extender la palabra es un bienestar social, y sí se obtienen frutos de eso. Obviamente no lo podemos ver como una ganancia, como una empresa económica, donde se invierte para tener un porcentaje de ganancia. Pero sí, mucho puede aprender la empresa, todo bajo el discernimiento teológico de todas las actividades como se vayan a hacer. Amén. Gracias, hermano. Ok.
Vamos a ir a Zoom. Hermanos de Zoom. Saludos, maestro Felipe. ¿Cómo está, hermano Ali? Bien. Bueno, estaba la hermana Stephanie por allí, no sé si quiere. Sí, bueno, por aquí estoy. Bendiciones para todos. Bueno, adelante. Dios te bendiga, mi hermano Ali. Bendiciones, profesor. Bien. Amén. Yo estoy impactada con la lectura de este libro, de verdad, porque me llevó a mucho tiempo atrás de mi vida, leyendo al profesor John Kotter, explicando la gerencia, explicando el liderazgo, que la gerencia tiene un orden, el liderazgo va a fijar ese rumbo, y yo me fijaba mucho en mi historia, pues manejar el cambio, y algo que leí allí es que cuanto más cambio hay, más liderazgo hará falta. Eso me llamó mucho la atención, que algo que él dice allí, que a la gente no se le lleva la batalla, sino que se le dirige. Y fue algo que yo tomé, lo que me pasó, mi vivencia, cuando leo también lo del agujero negro, que al delegar la tarea de la hermana, ¿verdad?, a una servidora, ella no lo completó, y yo de verdad me incomodé mucho. Y lo que hice fue controlar la situación, lo que hice fue gerenciar. No actué como esa pastora que tenía que hacerlo, ¿verdad? Busqué fue el resultado por mi cuenta, y no es así. Entendí con esta lectura que le quité a la hermana la oportunidad, pues, de poder corregir la falla, de poder aprender a través de la experiencia. Y bueno, como le escribí allí, mi compromiso es poder liderar con paciencia y poder reflejar el verdadero carácter de nuestro Señor Jesucristo, y reconocer siempre el valor de cada uno de esas personas que Dios nos regala para cuidar. Y sé que Dios me tiene en esta tierra, me ha llamado para formar mejores siervos del Señor, y como lo escribí allí, implica es pastorear desde mi corazón también a sus corazones, con amor, apreciando los dones, los talentos de ellos, pero sin poder tomar, absorber esas actividades que ellos tienen que hacer. Amén. Y lo que usted decía es muy importante, hermano, porque muchas veces le pedimos a las hermanas que sean voluntarios. Hermano, ¿me puedes ayudar con el discipulado? Y los mandamos a la batalla, pero no les damos armas, no les damos entrenamiento, no los equipamos, no les enseñamos. Somos muy impacientes. Queremos que todo el mundo resuelva los problemas que hay dentro de la iglesia sin nosotros invertir tiempo para ayudarlos y enseñar los pasos. En cuanto a la organización, ¿cuántos de ustedes tienen un horario de servicios? En esta iglesia se comienzan los servicios a las 10 de la mañana y concluyen a las 11 de la mañana. Eso no es espiritual, hermano, porque hay que dejar que el espíritu se mueva, ¿no? Y se dice que se comienza a las 8 de la mañana, y como no han llegado hermanos, pues comenzamos a las 8:30. Entonces nosotros estamos mal acostumbrando, y eso no forma a los cristianos de una manera correcta, porque si somos, hermanos, irresponsables dentro de la iglesia, imagínense qué tan irresponsables vamos a ser fuera de la iglesia. La iglesia forma buenos hábitos, pero no, nosotros queremos llegar a la hora que sea. Entonces venimos y decimos que es el Espíritu el que nos llevó a tener un culto hasta las 5 de la tarde. Entonces no llegamos a las 8, pero podemos tener, y decimos, es un culto donde el Espíritu de Dios se mueve, y si hay 4 horas, pues 4 horas. Aquí no hay predicación, aquí que cantamos, aplaudimos, hacemos todo eso, porque eso es lo que el Espíritu de Dios quiere. Entonces hay desorden, tenemos que tener orden. Usted comienza a las 8, va a terminar a las 12. Ok, pónganlo, ponga un rotulito, diga el servicio comienza a esta hora, porque la gente tiene vida, la gente tiene que hacer. Entonces hay muchas veces que cuando nosotros no hacemos eso, hermano, la gente comienza a salirse, y después decimos, ese hermano no es espiritual porque se va antes del culto. Pues si ya llevan 5 horas en el culto, ¿cómo es que no se va a tener que ir? Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas, hermanos, y muy cierto, el hermano Rodolfo dice, no sé cómo es que funcionamos. No funcionamos como empresa porque creemos que no es empresa. No tenemos organización de ninguna
índole, y entonces allí es cuando nosotros comenzamos a ver que la comunidad no está interesada en venir a un lugar donde no hay orden. Queremos a mucha gente, pero no tenemos orden. A ver, allá en Centro Cristiano Derribando. Saludos, profesor Felipe, por acá, su hermano Nelson. Amén. En sí, saludo a todos los demás hermanos y los que están escuchando y le damos la gloria a Dios, primeramente. Aquí hay una situación, que de un punto de vista histórico. ¿Por qué lo digo de histórico? Porque lo que es el liderazgo organizacional, eso ya nos lo viene enseñando el Señor desde el Antiguo Testamento, desde cuando Jetro le dijo a Moisés, mira, tú solo no basta para, oye, tratar de resolver todos los problemas de las 12 tribus, agarra un líder de cada tribu y vas desahogándote en cuanto a las responsabilidades. O sea, ahí estaría descentralizando, ahí estaría haciendo, Dios mismo está dando una forma de organización, de un mejor desarrollo para resolver los conflictos. Cuando hay un número abundante de personas o de responsabilidades, donde ahí se está viendo igualmente la delegación de funciones, se está viendo también de un punto de vista ahora moderno, es la descentralización en cuanto a la responsabilidad. Ahí también estamos viendo lo que es señalar un rumbo, así como lo señala Kotter, ¿verdad? Que en las empresas un líder debe saber señalar, ubicar, como hablamos la vez pasada, influenciar a dónde tenemos que ir. Pero toda esta organización, todo este conocimiento que debemos tener, sabemos, y cualidades que debemos tener, todas deben estar subordinadas a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Dios ya nos dio un margen del cómo. Incluso las iglesias, ya Él definió en su palabra quién era pastores, quién era apóstoles, quién era maestro. Sabemos que muchas veces una sola persona no cubre todas estas cualidades o todos estos dones, y Él repartió a través del Espíritu Santo a cada uno ese don. Pero la idea es que si un líder no cumple o no tiene todas esas cualidades, calma. Para eso el Señor delegó y dio dones a otros que conforman la iglesia y pueden ayudar a este líder. Entonces, todas estas cualidades de descentralización, de liderazgo, de motivar a inspirar a las personas, todo esto ya está plasmado en la Biblia, en la palabra. ¿Qué es lo que sucede? Como dice nuestro profesor, oye, ¿cómo no podemos pensar que somos una empresa? Porque lo primero que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón es hacer la voluntad de Dios. Mientras que tengamos eso como visión, como misión guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra sangre, mire, así todas estas cualidades empresariales, esos van a quedar subordinadas y sujetadas a esta voluntad. Bueno, esto es lo que creo. Bueno, muchas gracias, hermano. ¿Hay alguien allí en Derribando, alguna otra persona que quiera preguntar, quiera comentar? Nadie quiere comentar. Voy a preguntarle a cualquiera de los cuatro atrás. Uno tiene que contestar, si no voy a llamar por nombre. ¿Qué puede aprender la iglesia del liderazgo organizacional? ¿Qué puede aprender? Muy fácil. ¿Qué puede aprender? A ver, Pastor Michael. Lo veo muy entusiasmado, que quiere contestar, pues a usted lo mandamos a que conteste. Dios le bendiga, profesor. Amén. Como decía en el escrito de discusión de esta semana, hablé
de dos funciones principales que puede aprender la iglesia local, basado en la experiencia, que tiene que ver con la organización y notar la diferencia conocer la diferencia de roles que va a existir, porque, como decía el hermano Nelson, creo que esto es un factor muy importante en la iglesia, de que los líderes en el contexto local, no estoy diciendo universalmente, sino en la experiencia que he tenido en el contexto local, quieren cumplir, satisfacer todas las necesidades dentro de la iglesia. Y eso ha producido desgaste, ha producido personas que han incluso perdido hasta o quedado sin matrimonio, sin dinero, caos en la familia, porque no se supo manejar la iglesia como una organización en este punto y dar roles, dar funciones, discipular. Yo creo que ese es uno de los puntos que más tocó mi vida y creo que ese es el punto principal que personalmente puede aprender la iglesia del liderazgo organizacional. Amén. ¿Qué es lo que más necesita la gente dentro de la iglesia? Hablando de todo lo que se aprende de el liderazgo organizacional. Por ejemplo, una empresa se concentra en sus consumidores. Y cuando piensa en sus consumidores, ¿qué es la primera pregunta que un empresario se va a hacer? ¿Y qué es lo que aprende la iglesia acerca de eso? Usted acaba de mencionar un punto muy importante, que hay pastores que se dedican a suplir todas. Nadie puede suplir todas las necesidades. No, esas son expectativas. La iglesia tiene expectativas, ¿no? Pero nosotros no podemos cumplir todas las expectativas, solamente el Señor puede. Entonces, en una empresa, por ejemplo, cuando yo voy a hacer mercadeo, pienso en qué es la necesidad de esa persona que va a comprar de mi empresa. Entonces yo me vengo y me estructuro de tal manera que el producto que la gente quiere es el que yo voy a tener. Esa es una empresa. Entonces eso lo transferimos automáticamente a la iglesia y creemos que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y no podemos. Dígame una cosa. ¿Qué es la necesidad más grande que tiene sus miembros? ¿Cuál es la gran necesidad, la más grande? La que se debe cumplir, de lo contrario, todo lo demás no se cumple. En una palabra, díganme. Por aquí, la hermana Dariuca del Centro Manantial. Dios le bendiga. Sí. Creo que es la capacitación. Ok, el discipulado. El discipulado, sí. Y también un corazón enseñable, ¿sabe? Porque ahorita muy poco quieren aprender, muy poco quieren ser dirigidos, muy poco quieren bajarse, por decirlo así, para aprender, porque ya están en un nivel en el pastorado y no, lo que diga uno no recién convertido, pero que no tiene mucha experiencia como ellos en el caminar, entonces no lo toman en cuenta. De verdad, para mí, si me permite, puedo decir que la iglesia tiene mucho que aprender del liderazgo organizacional. En mi experiencia, cuando llegué a la iglesia, me llamaron como tesorera. Y de verdad yo primero me opuse porque mis estudios no veían a la iglesia como una empresa. Entonces entendí que no solamente la administración era para el nivel organizacional. Sin embargo, me pude desarrollar utilizando los pocos recursos que nos llegaban. Como decía usted ahorita, nosotros aprendimos a depender totalmente de Dios, ¿verdad? Porque el lugar donde estamos es un lugar de muy bajos recursos y más que todo son niños pues los que nosotros tenemos. Entonces hemos visto la mano de Dios, ¿verdad? Cómo nos ha ayudado. Y algo que aprendí aquí en el inicio, con leyendo las escrituras, fue trabajar con lo que se tenga.
Y de verdad que cuando nosotros aprendemos y dejamos que Dios sea el que supla todas las necesidades y no movernos, a nivel administrativo, nuestra fuerza, porque creo que en la parte administrativa son muchas las características o lo que el líder debe tener para que pueda cumplir las expectativas que se le está pidiendo, para que pueda ser eficiente y eficaz en el trabajo que se le pide. En la iglesia no. El siervo no es reemplazable. Si Dios llama, ¿verdad? Si Dios hace un llamado, Dios nos va a suplir y nos va a guiar a ese trabajo que Él nos manda. Amén. Muchas gracias, hermana. Sí es cierto, hermanas. Y quiero decirles algo, hermano, que aprender de liderazgo es cambiar. Hay muchas personas que lean a Carter, lean cualquier material, no van a cambiar porque ya quieren quedarse como están. Así les funciona a ellos. Y usted los visita hoy y los visitan en 10 años y están igual. Y más frustrados. ¿Por qué? Porque no quieren ninguna dirección. Ser líder es cambiar, es ser transformado, es ser enseñable, es escuchar, es practicar. Entonces, hermanos, muy importante. Ok, ¿alguien más que quiera opinar acerca de qué aprende la iglesia del liderazgo organizacional? Profesor, disculpe que vuelva otra vez a tomar un Sí, puntico. dígame, usted continúe. En cuanto a los términos empresariales, oye, en verdad deberíamos de mantener los términos bíblicos. Ok, ya estudiamos la historia de dónde viene esa palabra de líder, pero ¿y por qué no mantenernos la palabra así? Por lo menos, si somos servidores, ministros, ¿por qué no utilizar estas palabras? Servidor mayor o servidor o servidora, o sea, utilizar estos términos mejor, de una manera más categórica que de un punto de vista empresarial. Lo que pasa que, ok, yo sé que va evolucionando, todo va evolucionando en este tiempo, van cambiando las cosas, tenemos que ajustarnos, pero los términos bíblicos, si los mantenemos, con eso estamos resguardando la palabra. Como dice en Apocalipsis, mire, no le agreguemos ni le quitemos. Vamos a hablar lo que dice la palabra. Amén, hermano. Eso es lo que me refiero. Ok, hermano Melvin. Buenas tardes, bendiciones. ¿Cómo está, hermano? Excelente. Voy a tratar de resumir todo lo que quiero decir. Primero, Dios es un Dios de orden. Y creo que hemos espiritualizado tanto a las cosas que eso ha generado el desorden. Y justificamos el desorden y la irresponsabilidad a la voluntad y el mover de Dios, ¿no? Y creo que la iglesia debe mostrar con profundidad que somos gente de hábitos saludables, de hábitos de orden, ¿no? Y más sobre todo en este mundo que cada día vemos el crecer de las tinieblas. Y que creo que viene el tiempo donde ser luz será más fácil porque se va a diferenciar a pesar del ataque. Hay una diferencia en lo personal y leyendo el material, ¿no? Que explicaba muy bien la diferencia sobre todo lo que es gerenciar y liderar, que en una iglesia necesitamos ambos aspectos. Pero hay una diferencia entre una iglesia organizada y una organización iglesia. Una organización iglesia es completa, absolutamente piramidal. Una cabeza que da una orden que debe ejecutarse hasta el final porque el resultado es crecer. No importa lo demás, ¿no? Por lo menos la iglesia más grande de esta ciudad, ellos son orgullosos del crecimiento que tienen. Y en realidad han crecido enorme. Yo creo que ya van para 4 servicios de 700 personas en una ciudad pequeña como esta. Pero el resultado es que vemos sus líderes divorciados, que literalmente se les está cayendo el cabello, que han quebrado sus negocios, porque lo más importante es servir.
es que la iglesia crezca, ¿no? Y ahí el resultado del éxito para ellos es un orgullo. Pero cuando nosotros evaluamos la iglesia primitiva, vemos una iglesia organizada cuando los apóstoles dijeron, oye, hay un área que está mal, levantemos 7 con un criterio. ¿Cuál es el criterio? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que atiendan esta área. El orden lo vemos desde Génesis, porque cuando nosotros leemos Génesis 1 dijo que el Señor creó los cielos y la tierra, pero llegó a estar desordenada y vacía, pero después Él la ordenó. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver estos principios y estas herramientas, podemos aprender a ser una iglesia organizada con la capacidad de crecer, porque el producto que nosotros debemos evaluar es el Cristo entronado en los corazones. El problema es que la iglesia ha tomado un rol de intermediaria, o sea, para llegar a Él necesitas la iglesia. Y ciertamente como comunidad debemos crecer, pero en realidad, ¿qué debemos nosotros hacer con ellos? Llevarlos, ayudarlos. Por eso que lo que la hermana compartía con él al principio, de que nosotros no dirigimos, acompañamos a la batalla, a las personas, desde dentro de una organización transparente, educada, que forma, que ama al prójimo dentro de un orden y un plan, dentro del amor y el don que cada hermano tiene. Entonces tendremos una iglesia organizada que cumple normas, porque hay normas. Por ejemplo, acá en Latinoamérica, la norma de llegar tarde parece que es una norma. Llegar tarde a los servicios parece que es una norma. Y cuando nosotros enseñamos que no es así, entonces la gente busca una iglesia donde pueda llegar tarde tranquilamente. Nosotros hacemos en esta ciudad, ya llevamos para 10 años haciendo un congreso de jóvenes en septiembre en el municipio, y entregamos las normas del teatro y las normas del congreso. Y son bien claras cuando dicen a qué hora se cierra la puerta y a qué hora se abre y a qué hora se cierra. Y el primer año dejamos 7 iglesias afuera porque la puerta se cerró. Fuimos condenados, nos maldijeron, dijeron de todo, pero eso es un orden. Después del segundo año, la gente llega media hora antes, porque debemos, con amor, fijar los límites y el orden. La organización tiene un orden para un resultado financiero. ¿Cuál es nuestro orden para el resultado de Cristo entronado en los corazones? Como iglesia, ¿cómo podemos soportar este orden? Recuerdo que Lucas Ley le entrevistaron con respecto a la cantidad de iglesias que cerraron, y él dijo que era sencillo, no había discípulos en esas iglesias, porque un discípulo sabe mantener el orden, sabe qué debe hacer por esa iglesia. Lamentablemente las iglesias han entrado como un club: si voy diezmo, si no voy no diezmo, si voy apoyo, si no voy no apoyo, soy parte o no soy parte. Algo que nos ayuda mucho en el liderazgo es el libro que de verdad ha marcado mi vida, que pude estudiar en esta academia, y es El líder espiritualmente sano, de Peter Escacebo, que estudiamos con el pastor Dani. Cuando yo leí ese libro, yo dije, wow, si este libro fuera un filtro para los ministros, para los líderes, todo, yo creo que muchísimo todavía estuviéramos intentando llegar a hacerlo. Porque hay tantos malos hábitos como líder que tenemos, que no dejamos que la organización, que la iglesia sea organizada, y que hemos tomado más poder del que el Señor debe tener en los corazones. Entonces, cuando leemos esto, tenemos que aprender que hay momentos donde como líder direccionamos. El líder define el rumbo del negocio, acaba de decirte, pastor. Y es así, ¿cuál es el rumbo de este negocio, por así llamarlo? Que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que todo Cristo sea entronado. Ese es nuestro, y que debemos gerenciar los recursos que el Señor nos da, como la iglesia primitiva. Y nadie tenía falta. El que le faltaba poco tenía, y el que le faltaba mucho también tenía. Y eso no es equidad, que es el problema igualdad, perdón, eso es equidad. Y eso también va dentro del orden, administrar los recursos que entran para que las personas puedan ser atendidas, las personas puedan ser orientadas. La hermana dijo algo muy cierto: la gente no quiere discipularse, quiere lo fácil, quiere venir, que le impongan las manos, que se le acaben los problemas y que le digamos que todo va a estar bien. Entonces, dentro de la organización hay algo que se llama el precio de crecer, de madurar. Cuando leemos el libro de Peter Escacebo, nos dice, hay gente que, como lo que usted le acaba de decir, no podemos dar la vida por gente que no quiere crecer. Hemos dañado el matrimonio, dañado a los hijos, porque la iglesia demanda que hay que crecer, pero a veces crecemos en número, pero no de verdad en el fruto de Cristo y del Espíritu Santo en los corazones. Cuando vemos esto, ok, allá sé como líder qué debo hacer para que esta iglesia sea organizada, camine en el orden, y como líder, ¿qué debo hacer? Es lo que yo aprendí y puedo decir por ahora.
Amén. Muchas gracias, hermano. Hermana Karen. Hermana Karen. No se le escucha. Bueno, Cris Marelis, habla, yo sé que tú quieres hablar. Hola. Ok, Karen, ya te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Gloria a Dios. Bueno, yo quería comentarles, el Señor les bendiga grandemente a todos, hermano Felipe. Amén. Muchas gracias por la clase. La verdad es que he sido muy bendecida en todos los aspectos. Gloria a Dios al Señor por esta clase. Amén. En verdad, es algo que tengo mucho que aprender, sobre todo porque estoy comenzando la formación ministerial y todo ello. Y ya tengo mucho que aportar allá donde estoy, pues en mi congregación. Gloria a Dios por las enseñanzas de acá. Algo que quería acotar, que decía Kurt en 5, sobre la credibilidad, la motivación. En la empresa yo observo, ¿no? Yo trabajo un poquito en el marketing digital estratégico y es muy importante lo que vendemos y cómo lo vendemos y que cumpla la función que verdaderamente estamos vendiendo, la que decimos que hace. Dentro del evangelio, ¿verdad? Yo creo que debemos aprender eso en la iglesia, es de que no vender, pero nosotros debemos predicar un evangelio correcto, verdadero. No decir, vengan, que el Señor les va a cumplir, todos sus deseos, sus sueños se van a hacer realidad, ahora sí los van a cumplir dentro del evangelio, y no van a tener más que pasar necesidades, problemas. O sea, ya no te va a hacer falta el dinero, ahora vas a ser supermillonario, porque he escuchado, ¿verdad?, todos estos mensajes. Nosotros tenemos que tener un mensaje correcto, el mensaje del evangelio verdadero, el que Jesús predicó. La palabra dice, Pablo lo dijo, sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Nosotros solo predicamos abundancia, vas a tener abundancia, vas a tener prosperidad, vas a tener bendición. La bendición, hablamos mucho de la bendición, se predica mucho de esto. La bendición, pero oye, hay que morir. El Señor Jesús dijo, toma tu cruz, ¿verdad? El que quiere venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. O sea, hay muchas cosas que el mensaje nuestro a veces no es coherente también con lo que vivimos. No hay coherencia y eso es algo que debemos aprender, porque en la empresa noto que es muy importante la credibilidad, la trayectoria, ¿verdad?, que tiene la empresa y los líderes, los que están gestionando, la trayectoria, la credibilidad, el mensaje que se da del producto que estén vendiendo. En este caso nosotros pues no vendemos el evangelio, pero nosotros tenemos que tener una coherencia, una credibilidad de lo que hablamos. O sea, debemos vivir el evangelio verdaderamente. Gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a vivirlo. Pero yo pienso que ya basta de pararnos en un púlpito y decir muchas palabras de Dios, pero que no vivimos. Yo creo que ya basta de eso. Creo que el Espíritu Santo nos está redarguyendo de juicio, de pecado, de justicia a cada uno de nosotros. Debemos hablar la palabra verdadera del Señor y no estar tratando de controlar a la gente desde el púlpito o tratar de infundirle miedo para que nos siga, porque si se va de la iglesia, pues se la lleva el diablo. Entonces, oye, discúlpenme, me pongo un poquito intensa en esto, pero es algo que es importante. Debemos aprender el evangelio verdadero, los motivos correctos. No predicar por interés, para que me vean, para que me promocionen, para que me entre dinero, porque no tengo plata, entonces quiero que me entre dinero, entonces voy a hacer una iglesia, pues. O estoy interesado en eso, pues, en la ofrenda, el dinero, la plata, de dónde me va a venir. Me disculpen, quizás no todos pues puedan entender esto, quizás sí, a lo mejor lo han visto de primera mano. Yo quería expresarlo y es algo que incomoda bastante, pero de verdad tenemos que ser genuinos, auténticos en el evangelio. Que el Señor nos ayude a todos. Todos estamos pues en un proceso, una formación, y de verdad eso pues era lo que quería decir. Bendiciones, amado hermano. Muy bien dicho, hermana. Muy bien. Sí, hay problemas. La iglesia está en tremendos problemas. Y ya lo dije.
discernimiento, la teología. Hay muchos intereses de por medio. El lenguaje ha sido cambiado, y si el lenguaje cambia, cambia la misión, cambia la perspectiva. La gente viene a la iglesia queriendo encontrar los beneficios, pero no las responsabilidades. Usted le habla de darle comida, de ayudarle para esto, para aquello, quieren. Pero si usted les dice vamos a venir a orar o vamos a venir a ser discipulados, la gente no quiere. Pero esto sucede en todos los lugares del mundo. Aquí peor, no, o sea, pasa en todas partes. El problema es el siguiente, hermano. El problema no es lo que la gente hace, dice o practica. El problema es que cuando un pastor se acomoda a lo que la gente quiere, entonces la iglesia comienza a perder su rumbo. Es preferible tener 5 que quieran seguir al Señor que tener 100 que solamente quieren los beneficios y no las responsabilidades. Quiero regresar a Derribando Fortalezas. Quiero escuchar a alguien al que nunca lo escucho, a José Ramos, por favor. Quisiera escuchar a José Ramos. Luego quiero pasar con Graylis, quiero pasar con My Rubies. Quiero escucharlos. Yo no sé por qué están tan lejos de la cámara, no los puedo ver. Quiero escuchar, porque leo sus escritos, pero quiero escuchar hablar. ¿Ok? Ok, José. Háblame. Saludos, profesor. ¿Me oye? Sí, claro que sí. Es un gusto saludarlo y saludo a todos mis compañeros, aprovechando la oportunidad. Y de acuerdo a la pregunta de qué aprende la iglesia sobre el liderazgo organizacional, es muy importante en este tiempo, porque localmente encontramos muchas congregaciones con mucho desorden, pues acá localmente. Y es importante que se organicen, porque es la manera de llevar, como dice, el mensaje bien organizado a la comunidad, que es lo que impactaría, como dice, al que está a la expectativa de lo que la iglesia hace. Y un ejemplo claro podemos tener cuando vemos al Señor Jesús que ejerce funciones como pagar los impuestos. También en la historia vemos también al Señor Jesús colocando, como dice, a un administrador dentro de su estructura, y eso nos indica de que la iglesia puede tener, como dice, una buena gerencia de acuerdo a la forma que el Señor Jesús nos muestra, nos deja como ejemplo. Y es una manera de que la iglesia crezca bien ordenada de acuerdo a esa estructura. Amén. Qué buena esa analogía que tú acabas de mostrar, ¿no? Judas, que la Biblia dice, era ladrón, ¿no? Quería robarse el dinero. ¿Y ustedes creen que Jesucristo no sabía lo que hacía Judas? Claro que sí. Sí, claro que sí lo sabía. Pero el principio aquí, y lo que está tratando de enseñar José, es que dentro del grupo cercano del Señor Jesucristo había administración, había alguien que estaba manejando el dinero, porque tenían que comer, tenían que viajar, tenían viáticos, tenían eso. Entonces las ofrendas y los recursos que ellos tenían eran administrados por alguien. ¿Se acuerdan cuando al Señor Jesucristo lo ungieron con aceite? El primero que saltó fue Judas y dijo, no, pudo haberse vendido y distribuirse entre los pobres. Pero el texto dice, no, quería robárselo, por eso es que quería venderlo. José, muchas gracias por haber compartido. No había tenido la oportunidad de escucharte, me gusta escuchar cómo hablan. Cómo se expresan, y hiciste un buen trabajo. Aunque no me mencionaste a Carter, pero hiciste un buen trabajo en traer ese aspecto de la palabra de Dios a luz. Muchas gracias. Es un gusto. Y pues lo que he podido conocer desde la semana pasada, porque para mí es, la verdad que este es un tema algo novedoso, aunque nosotros en nuestro trabajo, ¿verdad? Donde nos desenvolvemos a diario, podemos quizás ver esa figura de director o de gerente,
Y también podemos ver la figura de personas que realizan su trabajo bajo la figura de líderes. Pero cuando vamos a la iglesia, quizás lo vemos de otra manera. ¿Por qué? Porque quizás por lo que hemos aprendido en la iglesia, cuando yo llegué a la iglesia totalmente ignorante pues de lo que es la palabra de Dios, y a lo largo de este tiempo, 5 años aproximadamente, ¿verdad? Que estoy en el Evangelio, he podido apreciar algunas cosas, pero quizás por falta de conocimiento o falta de discernimiento, nosotros a veces pues nos dejamos envolver en esas situaciones quizás que son para nosotros, y por lo que he logrado aprender en este tiempo, son doctrinas erradas pues, que se practican dentro de las iglesias. Una de las cosas que he podido apreciar en la iglesia, las iglesias que me he tenido la oportunidad de visitar y de conocer, es ver cómo el control solamente lo ejerce el pastor. Hay un dominio allí autoritario, donde el servidor, en este caso las ovejas, solamente sirven al pastor. Y se ve, ¿por qué lo digo? Porque es algo así, yo no sé si me puedes explicar, ¿no? Yo lo veo como hay mucha burocracia y mercantilismo, donde el centro es el pastor y lo que él quiere lograr a través de las ovejas. He podido ver cómo ese pastor, por decir, porque yo creo que aquí para todos nadie es un secreto, donde muchos se autopromocionan, donde ahí es una promoción de la persona en vez de una promoción del evangelio. No sé si me explico, lo que quiero, trato de explicar allí. Entonces, bueno, pienso que para llevar este conocimiento de Cutter, ¿verdad? Y de lo que él explica, de lo que es el liderazgo organizacional, llevarlo a la iglesia, siempre y cuando no se pierda lo que es la misión y hacia cuál visión, ¿verdad? Es lo que hacia dónde se va, qué es lo que se quiere lograr realmente dentro de la iglesia, cumpliendo con el mandato de Dios. Ok, muchas gracias, hermana. Ok, una vez más quiero decirles a todos ustedes, ok, que la pregunta es muy sencilla. ¿Qué puede aprender la iglesia de liderazgo organizacional sin convertirse en una empresa o un negocio? La iglesia puede aprender y luego la contestamos. La próxima semana entramos a la teología, ¿ok? Y la pregunta es muy importante. No quiero que se vayan por las ramas, no quiero que se vayan por otros lados, sino que contesten directamente la pregunta. Es muy, muy importante. Por otro lado, necesito que lean el material. Si usted no lee el material, no va a poder contestar la pregunta, no va a poder saber qué es lo que ocurre. ¿Ok? Yo voy a estar llamando a algunos de ustedes por nombre para que me hablen. Quiero escucharlos hablar. Quiero escuchar si hablan como escriben. Quiero escuchar si verdaderamente sus escritos están siendo hechos por ustedes. Porque si no saben contestar, entonces ustedes no están haciendo los escritos. Tengo que hacer así, hermanos, porque ustedes quieren ser pastores, quieren ser líderes. Tienen que ser diferentes. Liderazgo es cambio, liderazgo es transformación. Si alguien no los empuja a ustedes, entonces ustedes se van a quedar exactamente donde están y ustedes necesitan ser transformados. ¿Por qué? Porque han sido llamados a servir a la iglesia. Allá en Manantial yo veo una señora de rojo. No sé si es mi querida amiga Tibi. ¿Es Tibi? ¿No? ¿Sí es Tibi? Bueno, no sé si es Tibi, pero saludos Tibi y un abrazo. Tibi quiere participar. Tibi, esa Tibi es una teóloga. Dale. A ver, Tibi, me hizo un escrito en el grupo de los oyentes que quiero darle también a ella un aplauso por la manera como contestó, como ella es la número 4 de esta semana. Así que cuando yo vi a mi amiga Tibi dije, wow. Llegó otra doctora aquí con nosotros. Adelante, Tibi.
Buenas tardes, respetado profesor. De verdad que es un placer hablar con usted. Lo único que no estoy muy acostumbrada a hacerlo por acá. No sé si me va a notar un poquito nerviosa. Para nada, pareces una profesional. Bueno, sí, yo pienso que sí, que la iglesia debe aprender bastante, muchas herramientas del liderazgo organizacional, porque, bueno, como han dicho mis otros compañeros, hay mucho desorden dentro de la iglesia, ¿verdad? O sea, mucha desorganización, mejor dicho. Los cambios, aprovechar al máximo los cambios que nos está generando la tecnología, ¿verdad? Son herramientas que nos ayudan a avanzar, pero sobre todo una dependencia del Señor, hermano. De verdad que lo principal para mí en la iglesia es la dependencia del Dios Todopoderoso, de nuestro amado Padre, que es el único, que es el único que nos puede guiar de verdad a ese cambio, a esa transformación que debemos hacer para la gloria de su nombre. Y el escrito, sí, he leído lo que dice, no sé pronunciar el apellido del escritor. Bueno, Él dice que el cambio, más que todo lo que hace es enrumbar, ¿verdad? A la visión, el cambio en la transformación. Pero también dice que la diferencia entre el liderazgo, el líder y la gerencia es totalmente, pues, Ay, estoy un poquito nerviosa, profe. Sí, no te preocupes. Sí, la gerencia maneja la complejidad y el liderazgo maneja la transformación, el cambio, la guía. Esa es la aportación de Carter, que anteriormente en todos los escritos no se había hecho y por fin alguien viene, lo define y podemos aprender acerca de eso. Tibi, tú sabes que te quiero mucho, te envío un gran abrazo, me da mucho gusto que estés. Muchas gracias por la oportunidad de volver otra vez acá, de estar en contacto con usted, porque de verdad que de usted he aprendido mucho. Cuando estaba en la escuela ISPOL, no sé si recuerdo, también cuando el boceto, también ahí aprendí bastante. Y bueno, agradecida con usted. Bendiciones, también le tengo demasiado aprecio, profesor, de verdad. Amén. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me queda un minuto, ya no puedo hacer nada más que solamente presentarle cuáles son los cambios. Son muchos, pero puse yo orden. Aprende dirección, aprende comunicación, aprende formación de equipos, manejo del cambio. Me interesa el orden, miren el orden, importancia según Carter. Organiza la complejidad y evita la improvisación. Nosotros los hispanos, latinos, somos buenos para improvisar. A última hora hacemos todo. El orden establece organización. Hay textos bíblicos ahí, ¿ok? Y la aplicación pastoral es que el orden cuida mejor a las personas y protege la buena mayordomía. Aprendemos la dirección. ¿Qué es la dirección? Señala rumbo y sostiene una visión común en el ámbito empresarial, pero en el ámbito pastoral orienta la iglesia bajo Cristo, la cabeza del cuerpo. Lean esos textos y usted se va a dar cuenta que es Cristo el que le da la orientación y le muestra el rumbo a la iglesia. Muchas iglesias andan en el desierto y andan dando vueltas por 40 años y no saben qué tienen que hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque creen que las ideas y creen que la dirección viene de la cabeza de un pastor. No, viene de Cristo. Ya lo tenemos en el texto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprendemos comunicación. La comunicación en el ámbito empresarial es alinear personas y reducir malentendidos. En lo pastoral,
La comunicación nos enseña a hablar verdad en amor, decía la hermana Kenan. Les digo esto, esa fue una exhortación del Espíritu de Dios para todos nosotros, una exhortación en amor. No nos ofendió, claro que no, nos vamos a sentir heridos, pero nos está diciendo la verdad. Y es con gracia y con sabiduría. Formación de equipos. En las iglesias no hay equipos, todos hacen lo mismo, todos van para el mismo lugar, nadie va hacia la derecha, a la izquierda, todo el mundo quiere hacer lo mismo. En lo empresarial distribuye responsabilidades, desarrolla capacidades. En la aplicación pastoral reconoce dones. Dentro de la iglesia hay dones, pero no nos ponemos, no los vemos, ¿ok? Forma servidores y comparte el ministerio. La iglesia es de Cristo y la iglesia quiere Dios que toda la iglesia participe, no solamente una persona. Manejo de cambios. En lo empresarial ayuda a responder a nuevos desafíos sin perder dirección. En la iglesia, ¿qué es lo que hace? Discierne qué es lo que debe corregirse, qué debe adaptarse y en qué áreas hay que permanecer fieles. Aunque todas las iglesias hagan esto, usted se mantiene fiel. ¿Por qué? Porque el manejo al cambio, especialmente en un pastor, es importante que ocurra esto. Entonces, hermanos, la iglesia aprende el liderazgo sin convertirse en un negocio. Aprende muchas cosas que tienen mucho valor. Y como ya se me terminó la próxima lección, hermano, este es el aspecto teológico. Voy a estar viendo qué hacen ustedes, cómo se comportan. Estoy viendo el video, estamos viendo qué es lo que ocurre. Yo voy a estar llamando por nombre a ustedes. Si ustedes no me contestan, yo lo voy a llamar. Así que prepárese, ¿ok? La próxima semana el tema es liderazgo ante la palabra de Dios. Pregunta de discusión: ¿qué cambia en el liderazgo cristiano cuando el líder se entiende como siervo de la palabra? Nosotros servimos a la palabra de Dios. Karl Barth es, yo diría, el teólogo que hasta el día de hoy ha podido lograr llevar nuevamente a la iglesia hacia Cristo. Por eso es que lo usamos, a Karl Barth. Entonces vamos a leer Karl Barth, La Proclamación del Evangelio, página 13, 15, 45, 49, 59 y 60. Son unos versos así de chiquititos. Léalos, que le convienen a usted. Responder directamente, no ande por las nubes. Responda directamente. Use la lectura de Barth y aplique esa lectura y lo que ha aprendido y haga una reflexión. Así de simple, así de fácil. Nada más, no le añada más. 250 palabras. Me voy a estar fijando cómo escriben, cómo hablan. Los quiero escuchar. Quiero ver si hay congruencia entre lo que usted dice y lo que usted escribe. Y lo voy a tener así con la lupa porque quiero enseñarles, quiero que aprendan, quiero que sirvan a la iglesia en Venezuela como un verdadero líder necesita servir. Bueno, hermanos, ha sido un gusto poder estar con ustedes. Espero que pude compartir con ustedes algo que es necesario para la iglesia. Nos vemos la próxima semana, así que estamos despedidos. Me quedo aquí en unos instantes para decirles hasta la próxima semana. ¿Me quieren saludar? Aquí estoy.